y les voy a compartir pantalla, así después les subo este material. Bien, ¿se ve? Porque la otra vez, no sé si se veía. Sí, se ve. Se ve, ahora lo amplío y no se ve nada. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Ahí se ve? También. Ah, perfecto, genial. No sé qué habrá pasado, entonces, ¿qué habré hecho con los otros PowerPoint? Bueno, entonces, algo que ustedes, no sé si lo recuerdan del año pasado, cuando vimos la historia de la psicología educacional, el origen de la disciplina, ¿no? Algo que recalcamos mucho fue que esta disciplina tuvo dos, podríamos decir, actividades fundamentales, ¿no? En un inicio. Uno de ellos tiene que ver con la investigación, ¿sí? La investigación en diferentes centros de investigación o en diferentes universidades, donde se promovía la elaboración de, en función a los resultados, ¿no?, de las investigaciones, elaboraciones de explicaciones teóricas, modelos teóricos, ¿no?, explicaciones de lo que podía llegar a suceder en cuanto a cuestiones dentro del ámbito educativo. Y otra de las funciones, otra de las actividades de la psicología educacional era la enseñanza de esta disciplina en diferentes carreras, como en psicología, como en ciencias de la educación, o en institutos de formación docente, o en institutos de formación de profesores, ¿no?, como una asignatura, ¿no? Se enseñaba la asignatura, y se sigue enseñando la asignatura, psicología educación. Es decir, que estas dos actividades, la enseñanza de la disciplina psicología educacional en los centros de formación de profesores, o de docentes en general, y la actividad de la investigación en el ámbito educativo, ¿no?, como desarrollos propiamente de la psicología educacional, eran las dos más importantes hasta el año 1955 aproximadamente. Y esto yo creo que se los he mencionado en algunas otras oportunidades, pero lo que empieza a suceder a partir de este año es que se empiezan a incorporar muchos psicólogos en los centros educativos o en las diferentes instituciones o establecimientos escolares, ¿sí? Si bien no es un hecho nuevo, no es un hecho novedoso que intervengan psicólogos en el ámbito escolar, es más, hay dos ejemplos muy importantes en la historia de la psicología educacional, que son Claparède en Ginebra y Galton en Londres, ¿sí? Ellos hicieron una serie de intervenciones dentro de las escuelas, ¿no?, trabajando en el ámbito educativo propiamente dicho. Lo que es novedoso a partir de 1955 es la cantidad de psicólogos que se incorporan en los establecimientos escolares. Eso es lo novedoso, eso es lo inédito, porque además lo que empieza a suceder es que impacta fuertemente en dos cuestiones. Una de ellas es en la configuración de la disciplina psicología educacional, porque antes de 1955, antes de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, esas dos actividades que les marqué ahí al inicio, enseñanza de la disciplina e investigación, configuran una dimensión, que es la dimensión, ¿se acuerdan? La teórica explicativa, ¿sí? Es la configuración primera, la primera dimensión que tiene la psicología educacional. Con la incorporación masiva de psicólogos en el campo educativo, en las instituciones escolares, la configuración de la psicología educacional se empieza a modificar y empieza a ampliarse y a desarrollarse las otras dos dimensiones que tiene la psicología educacional, es decir, la dimensión instrumental y la práctica, ¿sí? Eso por un lado, que lo que implica es lo que les puse allí, la profesionalización de
la psicología educacional. Es decir, a partir de las diferentes actividades que empiezan a desarrollar los psicólogos en las instituciones escolares, se reconfigura esa primera forma que tenía la psicología educacional, se amplía, ¿no?, hacia esas dos dimensiones que hacen a la psicología aplicada de la psicología educacional, como la conocemos en este momento. Y además el otro impacto que empieza a tener en los servicios, o en los diferentes servicios psicológicos en las distintas escuelas, es que el paradigma de la intervención, que anteriormente era o estaba apoyado en el modelo, como les puse, clínico-médico, se empieza a correr hacia un tipo de intervención que es la del modelo constructivo educacional. ¿Sí? Es decir, esta masividad, vuelvo a repetir, de psicólogos en el ámbito educativo impacta fuertemente en estos dos aspectos, en la reconfiguración de la disciplina que se transforma hacia una disciplina aplicada, porque hay un gran desarrollo de la profesionalización de la disciplina, y por el otro lado impacta en la manera de intervenir de los servicios psicológicos que habían hasta ese momento en las instituciones educativas. ¿Se entiende hasta allí? Bien. Cualquier cosa me paran y me preguntan. Este autor en el que nos vamos a basar hoy para desarrollar este teórico, va a tomar algunos autores que fueron investigando sobre no solamente la psicología educacional, o como dice César Coll, la psicología de la educación, sino que fueron investigando cuestiones que tienen que ver con la intervención psicoeducativa, específicamente. Este autor, Mial Aret, es un psicólogo, era un psicólogo francés. Lo que hace es describir que la psicología educacional tiene tres maneras, ¿no?, de ser utilizada. Anteriormente era la investigación y dictar cursos sobre la misma para la formación de los docentes. Este autor va a decir, bueno, a partir de determinada etapa empieza a aparecer en el ámbito escolar la psicopedagogía. Y además se sigue utilizando la psicología educacional para seguir haciendo investigación y para la formación de los enseñantes, es decir, de los docentes en general. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a este término, la psicopedagogía, que si bien lo hemos aclarado en anteriores teóricos, me parece importante otra vez detenernos y volver a hacer la aclaración. No sé si lo recuerdan, que la psicología educacional en los países francófonos, o de influencia francófona, francesa, se denomina psicopedagogía. Lo que sucede en nuestro territorio nacional es que cuando empezamos a importar conocimiento, cuando empezamos a importar específicamente conocimiento relacionado al ámbito o al campo educativo, traemos conocimientos del mundo anglosajón, que la llama la psicología educacional como tal, y traemos conocimiento del mundo o de los países francófonos, ¿no?, que llaman a la psicología educacional o a la psicología escolar como psicopedagogía. ¿Sí? Por eso quiero hacer este paréntesis y esta aclaración, porque hoy en día en la Argentina estamos conviviendo con la psicopedagogía y la psicología, y específicamente el campo de la psicología educacional. Y este autor, cierro paréntesis, y este autor, además de describir las áreas de utilización de la psicología educacional, va a aclarar con respecto a la psicopedagogía y a las investigaciones que se empiezan a hacer al respecto de la psicología educacional, es que empieza a resituarse teniendo en cuenta el contexto comunitario y el contexto social, donde todo ello transcurre, ¿sí? Es decir, que la psicología educacional, y específicamente
la intervención psicoeducativa, empieza a tener en cuenta el contexto social y comunitario donde va transcurriendo la vida educativa, podríamos decir. Otro autor que va a tomar César Coll cuando trata de revisar y repensar el concepto de intervención psicoeducativa es Pelechano, ¿sí? Pelechano hace un análisis muy interesante con respecto a la psicología en general, ¿sí? No en relación a la psicología educacional. Lo que pasa es que lo toma César Coll para repensarla, ¿no?, a la intervención psicoeducativa, y después vamos a ver por qué, justamente. Pelechano lo que hace es este análisis de los conceptos, de las teorías, de las metodologías que utiliza la psicología en general, para ver cómo se van implicando desde lo metodológico, desde lo epistemológico y desde lo profesional. Y es el que de alguna manera desarrolla el término de psicología de la intervención, ¿sí? Y para eso lo que hace es desarrollar dos ejes. Un eje que tiene que ver con lo natural y social, donde va a ir ubicando todos los conocimientos, vuelvo a repetir, todas las teorías, todas las explicaciones y todas las metodologías que tiene la psicología en general, ¿no? Los va ubicando en dos ejes. Un eje que tiene que ver con lo natural y social, o el eje podríamos decir que va de lo natural a lo social, y el otro eje que tiene que ver con los conceptos, conocimientos que se pueden ir ubicando desde lo más descriptivo hacia la intervención. ¿Se va entendiendo, ¿sí?, lo que va haciendo Pelechano, ¿sí?, para poder hacer un análisis de todas estas implicancias, vuelvo a repetir, epistemológicas, metodológicas, y de la profesión en sí, de la psicología? Es ir ubicando y analizando, ¿no?, cómo se fueron desarrollando todos esos elementos conceptuales, todas esas teorías, todas esas metodologías que tiene la psicología en estos dos ejes, que van de lo natural a lo social y de lo descriptivo hacia la intervención. Los va ubicando en estos dos ejes de la siguiente manera, porque lo que hace es cruzarlos, creo que lo puse acá, lo que hace es cruzarlos y ir produciendo o ir construyendo algunos cuadrantes. Entonces, el primer eje es el que va, les decía, de lo natural a lo social, en donde en el polo de lo natural va a ir ubicando todos aquellos conceptos, teorías, constructos teóricos, metodologías que tienen una explicación basada en algún modelo biologicista. Y las investigaciones o los métodos de investigación que se desarrollan desde este polo natural están basados en métodos de laboratorio. Y en el otro extremo de este eje están todos aquellos conocimientos, todas aquellas teorías, todos aquellos métodos que están relacionados con las ciencias sociales. Y las modalidades de investigación se basan en investigaciones de campo, en investigaciones de territorio, ¿sí? Y el otro eje, como les mencionaba recién, es el que va desde la descripción hacia la intervención. Entonces, lo que va a hacer este autor, Pelechano, es ubicar a todas esas teorías, a todos esos métodos de la psicología, que en el polo de lo descriptivo va a estar justamente relacionado con los estudios predictivos, es decir, todos aquellos estudios que de alguna manera lo que hacen es describir el comportamiento, describir las conductas de los seres humanos. Por eso se dice que es predictivo. Mientras que en el polo opuesto, es decir, en el polo de la intervención, va a ir ubicando a todos esos modelos, a todas esas explicaciones, a todos esos constructos teóricos y métodos que tienen que ver con los modelos prescriptivos, es decir, que
están relacionados con todos aquellos estudios que se relacionan con el cambio en el comportamiento, que tienen que ver con los estudios en el cambio sí, de las conductas. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos dos ejes, cómo de alguna manera usa Pelechano para ir ubicando los diferentes métodos, las diferentes teorías que tiene la psicología en general. Entonces, por ejemplo, y esto les va a resonar bastante, en el cuadrante que está ubicado, o que se conforma, ¿no?, por lo descriptivo y natural, van a estar aquellos constructos teóricos, modelos, teorías más relacionadas como con las bioquímicas de la conducta, ¿sí?, como pueden ser las neurociencias, ¿no?, o como, por ejemplo, en un principio, ¿no?, esas investigaciones que se hacían en psicología educacional, como por ejemplo medir los tiempos de reacción, ¿sí? El otro cuadrante, que es el que se conforma con lo social y lo descriptivo, van a estar ubicadas las teorías referidas a la psicometría, a la psicología diferencial, a la psicología del desarrollo. Inclusive podemos pensar en el DSM, que es más descriptivo, ¿no? No es tan prescriptivo, sino que lo que hace el DSM es describir una serie de comportamientos que definen una determinada enfermedad, por ejemplo. Bueno, eso se configuraría, ¿no?, o entraría dentro de este cuadrante. El otro cuadrante que se construye, ¿no?, en la relación entre lo natural y la intervención, ¿se les ocurre qué modelos, qué conceptos podrían incorporarse en ese cuadrante? ¿Se les ocurre alguno? No sé si me estarán escuchando. ¿Entre cuál y cuál, profe? Perdón. Entre la intervención y lo natural. O sea, ¿cuáles creen ustedes que podría ser algún tipo de constructo o algún tipo de intervención, ¿no?, que se pueda ubicar en este cuadrante, en donde se tiene en cuenta para la intervención modelos más biologicistas? Si yo, por ejemplo, tengo en el cuadrante de lo descriptivo natural la bioquímica de la conducta, donde yo describo que una conducta es así a partir de determinadas reacciones que tiene el cuerpo humano, ¿cuáles a partir de estas explicaciones yo podría intervenir? Yo no, en realidad. La psicología cognitiva conductual, podría ser. Desecha. La psicología cognitiva conductual tiene una base bioquímica. O quizás algún medicamento, el desarrollo de algún medicamento para algo. Perfecto, sí. En realidad todo lo que tiene que ver con el mundo de los psicofármacos tiene que ver con la psicofarmacología, les puse ahí, tiene que ver con este cuadrante, ¿sí? O los desarrollos de Pavlov, o la neuropsicología también. Y en el otro cuadrante, el último que nos queda, es más fácil, ¿no?, son todas las intervenciones que se realizan en el ámbito de lo social, de lo comunitario, inclusive las psicoterapias. Se consideran, las psicoterapias interpretativas, ¿no?, como les puse ahí, se consideran que se podrían ubicar dentro de ese cuadrante. Toda esta explicación para comentarles que a lo largo de las décadas de vida que tiene la psicología, en general digo, ha habido un desplazamiento desde lo natural descriptivo hacia la intervención social, ¿sí? Lo que se ha visto es como a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, la psicología, no estoy hablando de la psicología la psicología educacional específicamente, estoy hablando de los desarrollos de Pelechano, que lo que ha dicho es que se ha ido desplazando, ¿no?, la psicología actual desde este cuadrante
natural descriptivo hacia el cuadrante de la intervención social. De todas maneras, yo acá voy a hacer también una aclaración, que hoy en día estamos viviendo todo un fenómeno de las neurociencias, ¿no? Y es el cuadrante que va de lo natural a la intervención, ¿sí? Es muy fuerte hoy en día el peso que tienen las explicaciones desde las neurociencias, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que desde la psicología el desplazamiento se ha ido dando hacia la intervención social. Y específicamente dentro del ámbito educativo, que esto es lo que retoma César Coll, y es lo que nosotros estamos, y ustedes están observando en las escuelas, es que la psicología escolar, y específicamente también la psicología educacional, también se ha desplazado hacia las intervenciones sociales, hacia las intervenciones comunitarias, ¿sí? El trabajo en las escuelas no es hacia el niño problema, sino una interpretación de que ese niño problema puede ser un emergente de muchísimas variables que tienen que ver con lo social y con la comunidad en donde ese niño o esos niños se desarrollan, ¿sí? ¿Se entiende? Este desarrollo que hace César Coll también nos hace ver otros autores, como por ejemplo Allen. Allen es un autor que toma los trabajos hechos por Kaplan en 1974, no sé si ustedes lo vieron a Kaplan cuando, en psicología comunitaria, creo, cuando él lo que hace es desarrollar una clasificación de los tipos de intervención que se pueden llevar a cabo dentro de lo que es el ámbito clínico, ¿sí? Y en vez de hablar de intervención, va a hablar de prevención, Kaplan, vuelvo a repetir, allá por el año 1974, y habla de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Este autor, Allen, unos añitos después, en el año 1976, retoma los desarrollos de Kaplan y los reinterpreta a la luz del ámbito educativo. Y también va a hablar de prevención, no de intervención, sino de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Vuelvo a repetir, a la luz del ámbito escolar. Entonces va a decir que la prevención primaria va a ser todas aquellas intervenciones que traten de minimizar o de anular el riesgo de aparición de algún tipo de conflicto o de situación conflictiva o de enfermedad dentro del ámbito escolar, ¿sí? Entonces, el abordaje desde la prevención primaria sería poder trabajar sobre aquellos posibles factores que puedan promover la aparición de situaciones conflictivas. La prevención secundaria, al igual que los desarrollos de Kaplan, se va a definir en términos de la inmediatez en cuanto a poder intervenir ante la aparición de un posible conflicto. ¿Sí? Es la detección temprana de la aparición de alguna situación conflictiva en el ámbito educativo y la intervención inmediata sobre esa situación conflictiva para que no se profundice más. Y la prevención terciaria está desarrollada por este autor en términos de tratamientos correctivos, ¿sí? Es decir, cuando ya está desarrollada la situación conflictiva, tratar de intervenir para que la misma pueda ser anulada. Otro autor que también va a hablar en términos de intervenciones es este señor Balz, que va a hablar también de intervenciones dentro del ámbito educativo, ¿no? Con un desarrollo un poquito más profundo de lo que hace Allen, y va a clasificar a las intervenciones educativas en enriquecedoras, preventivas y correctivas. Y las intervenciones enriquecedoras las va a desarrollar en términos de poder intervenir sobre aquellos sujetos
que se encuentran en el ámbito escolar para promover un mayor y mejor desarrollo de los mismos. Esas son las intervenciones para este autor enriquecedoras. Es decir, que todos aquellos sujetos que participan en los ámbitos educativos puedan, a través de las intervenciones enriquecedoras, justamente tener un mejor desarrollo escolar. Y la intervención preventiva y la intervención correctiva se asemejan a los desarrollos que hace alguien en cuanto a la prevención secundaria y terciaria. Bien. Otro autor que va a desarrollar, o que va a tomar, mejor dicho, César Coll, es a Genobart. Genobart justamente lo que va a describir es cómo en el ámbito escolar las intervenciones tienen diferentes denominaciones. En los diferentes contextos geográficos, fueron como tomando diferentes denominaciones. Nosotros las conocemos, y hago hincapié en esto, como intervención psicoeducativa o psicología escolar, ¿sí? Porque cuando hablamos de psicología escolar estamos hablando de las dos dimensiones que tiene la psicología educacional. Pero este autor menciona cómo en otros contextos, ¿no?, a la psicología escolar o a la intervención psicoeducativa se la denomina intervención enriquecedora, intervención primaria, secundaria, terciaria, o prevención primaria, secundaria, terciaria, perdón, orientación escolar, o orientación educativa, o sea, tiene diferentes denominaciones. Entonces este autor, Genobart, empieza justamente a profundizar, ¿no?, y a diferenciar esto de la psicología escolar en relación al objeto de estudio de la psicología de la educación. Y lo que va a decir es que la psicología educacional, o la psicología de la educación, tiene un objeto de estudio determinado y se dedicó durante muchas décadas a construir ese objeto de estudio por medio de diferentes modelos explicativos o modelos teóricos. Pero que al momento de desarrollarse la profesionalización, es decir, la actuación de los psicólogos de manera masiva en los ámbitos educativos, esta disciplina que en su momento se dedicaba solamente a construir explicaciones respecto a lo que sucedía en el ámbito educativo, se amplía, ¿sí?, y empieza a actuar sobre ese objeto de estudio. No solamente empieza a construir la psicología de la educación conocimientos específicos referentes a lo que sucede en el ámbito escolar, sino además, ¿no?, y en donde empieza a explicar de qué se trata el objeto de estudio de la psicología de la educación, sino además que empieza a desarrollar una serie de instrumentos y metodologías para poder abordar ese objeto de estudio. Y lo hace a través de la psicología escolar, que es la profesionalización de la psicología de la educación o de la psicología educacional. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? O sea, Sí. es como un movimiento de lo teórico a lo práctico, ¿sería? Exactamente, en realidad es, y está buena la pregunta que haces, así lo amplío un poquito más. La psicología escolar es la intervención psicoeducativa, es la aplicación de la psicología de la educación, de la psicología educacional, en el ámbito escolar. Es lo que los psicólogos realizamos, ejercemos, a partir de los constructos teóricos que desarrolla la psicología educacional en el ámbito escolar propiamente dicho, en la parte práctica. Por eso son las dos dimensiones, instrumental, la psicología escolar, la instrumental y la práctica. ¿Sí? Sí, perfecto, está bien. Perfecto, bien. Ahora bien, cuando se interviene en el ámbito educativo, sabemos y somos totalmente conscientes que no alcanza los desarrollos
explicativos de la psicología escolar, perdón, de la psicología educacional. No alcanzan, por eso el trabajo interdisciplinar. Pero lo que sí es cierto es que el eje vertebrador de las intervenciones sigue siendo la psicología educacional. ¿Se entiende? Si bien no alcanza, no supera el hecho educativo, que es sumamente complejo para la psicología escolar, por eso la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? El eje vertebrador sigue siendo la psicología educacional. Bien, esto lo dice Genovar en el año 1980. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Perfecto. Por otro lado, y esto es interesante porque estamos hablando un poquito del objeto de estudio, ¿no? Cómo la misma psicología escolar aborda ese objeto de estudio, ¿no? Voy a citar otro autor que es Bardon, B-A-R-D-O-N, Bardon, que él va a hablar un poco sobre la identidad de la psicología educacional. O sea, ¿por qué tiene la psicología escolar o la intervención psicoeducativa tanta cantidad de nombres? Porque en algunos lados se llama orientación escolar, en otros lados se llama psicopedagogía, en otros lados se llama orientación educativa, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué tantas denominaciones? ¿Sí? Obviamente tiene que ver con el contexto, ¿no? Con los lugares, con las culturas en donde se va produciendo todo este conocimiento que es contextualizado sobre la psicología educacional, ¿sí? Pero este autor también va a mencionar que esta identidad de la psicología educacional tiene que ver con este origen y desarrollo o evolución de la disciplina, que ha tenido, a ver, un proceso que se ha caracterizado por la acumulación de intervenciones, por la acumulación de funciones, y no por un proceso de desarrollo, ¿sí? Ha sido un proceso sumativo, ¿no? Y él da un ejemplo que yo lo tomo porque hasta es simpático, ¿no? Utiliza un ejemplo que es el de la torta de bodas, por eso digo que es simpático, ¿no? Porque por fuera, ¿no? Una torta de bodas, o podemos decir también una torta de cumpleaños, tiene una coherencia, ¿no? O sea, en el caso, voy a utilizar el ejemplo que dio Bardon, o sea, tiene una forma especial, ¿no? Tiene una determinada coherencia. Uno ve una torta de boda y dice, por más que sea muy moderna, qué sé yo, pero sabemos, ¿no? Que son como muy lindas, qué sé yo, la torta de bodas, ¿no? Muy interesante. Pero la clásica, ¿vieron? La que tienen diferentes pisitos y arriba está la parejita, ¿no? Es de otra época esto que les estoy diciendo, pero bueno, es interesante el ejemplo que él da, porque lo que va a decir es que, bueno, esa torta tiene como una identidad, la torta de boda, podemos decir la torta de cumpleaños, ¿no? Con arriba las velitas, inmediatamente nos damos cuenta de qué se trata, ¿no? Es la identidad de esa torta, ¿no? Que está unificada, que es coherente, pero que cuando la cortamos a la torta, sea de boda, sea de cumpleaños, nos encontramos con capitas, ¿sí? Y a eso se está refiriendo con ese desarrollo que ha tenido la psicología educacional de manera acumulativa, ¿sí? Donde el psicólogo escolar o las intervenciones psicoeducativas que hacen los psicólogos en el ámbito escolar tienen muchas funciones, ¿sí? Es coherente, ¿sí? Pero no ha dejado nada atrás. En algunas instituciones educativas, como por ejemplo en las escuelas especiales, se sigue haciendo, por ejemplo, psicodiagnósticos, ¿no? Se evalúa a ese niño, no en las escuelas comunes, pero sí en las especiales. Y esto que les estoy diciendo
fue una de las primeras funciones que tuvieron los psicólogos en el ámbito educativo. La diferencia en los estudios de investigación, ¿no? Las diferencias que hay en, por ejemplo, el rendimiento según la inteligencia que tuvieran los individuos, ¿sí? Estas fueron las primeras, estoy hablando de las primeras investigaciones en el mundo de la psicología educacional. Y fíjense cómo sigue siendo una de las funciones que tiene el psicólogo en un campo de la psicología educacional como es la educación especial. El psicólogo escolar